El relato evangélico de la resurrección, los distintos relatos evangélicos nos aportan información muy relevante que generalmente la tomamos como simples datos anecdóticos. Primero, los apóstoles que fueron elegidos por Jesús y enviados a anunciar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados, a resucitar a los muertos, no fueron testigos de la resurrección. Ellos recibieron la buena noticia, es decir, el Evangelio, de parte de las mujeres. Las mujeres en el judaísmo era un grupo relegado, carecían de derechos, casi anónimas o inexistentes, ya que la tradición bíblica generalmente se las presentaba en función de un varón. La madre de Santiago y Juan, por ejemplo, no sabemos su nombre. La esposa de Noé, por ejemplo, no sabemos su nombre. Las tres nueras de Noé, por ejemplo, no sabemos su nombre. Talita, la niña resucitada. Talita no es un nombre, quiere decir niña. Tampoco sabemos su nombre. La mujer que sufría hemorragias y fue sanada. Tampoco sabemos su nombre. La mujer sirofenicia que discutió con Jesús. Tampoco sabemos su nombre. La samaritana que habló con Jesús junto al pozo. Tampoco sabemos su nombre. El grupo de las mujeres que seguían a Jesús fueron las primeras en recibir la noticia de la resurrección. Fueron las primeras en experimentar la cristofanía y fueron las primeras en dar testimonio de lo sucedido a los apóstoles. Y no estoy interpretando el Evangelio en clave feminista, como podrían afirmar, pensar, decir muchos pastores y pastoras, muchos presbíteros, sacerdotes, obispos, autoridades de distintas iglesias que no les guste lo que estoy diciendo. Esto es lo que dice el relato evangélico. Estoy interpretándolo en clave realista. Al parecer, y aunque eso le cueste mucho a algunas denominaciones cristianas, en la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, quien vale menos son de gran importancia para Dios. Será tal vez por eso que eligió a las mujeres. El grupo de las mujeres, liderado por María Magdalena, fueron las primeras evangelizadoras, y a pesar que se ha desvalorizado de muchas formas su figura, incluso desprestigiándola y afirmando que María Magdalena era prostituta endemoniada a quien Jesús había liberado. Una mala interpretación bíblica, una aberración bíblica, producto del machismo desenfrenado de muchos cristianos. Afirmación que no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. A pesar de que se las desvaloriza, se las silencia, se las relega, se las minimiza en los relatos neotestamentarios, no pudieron ocultar el hecho de que, mientras los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos, las mujeres fueron al sepulcro, aún estando la guardia romana, que ellas recibieron primero que nadie el anuncio de la resurrección, que ellas presenciaron primero que nadie al Señor resucitado, que ellas dieron testimonio
primero que nadie de la resurrección. Por lo tanto, es importante que pensemos y repensemos el rol de la mujer en las iglesias. Ellas han liderado el cristianismo durante el primer siglo. Un segundo aspecto que a veces se nos pasa desapercibido es que el mensaje de Jesús en este comunicado a través de las mujeres a los apóstoles es tremendamente revolucionario. Le podemos ver en Galilea, no en la ciudad santa, no en el templo, sino en Galilea. Y esta es otra pista no menor para nosotros cristianos del siglo XXI, que lo buscamos en las grandes iglesias, en las grandes procesiones, en las celebraciones importantes, junto a líderes religiosos. Galilea se encuentra al norte de Israel, en la parte más extrema del norte. Los galileos eran discriminados por los judíos del sur, de Judea y Jerusalén, porque era una zona fronteriza donde se mezclaban culturas, tradiciones, se hablaba un idioma hebreo medio mezclado con las otras lenguas fronterizas. Algo así como acá en el norte de Uruguay se habla el portuñol, una mezcla de portugués y español. Algo así les pasaba a ellos. Pero no solo se mezclaba la lengua, se mezclaban las culturas, se mezclaban las tradiciones, se mezclaban las familias. Y no mantenían puros las familias, las culturas y las tradiciones como los judíos de Judea. El tema de la pureza racial pareciera que cada tanto tiene un brote en distintos lugares. Los judíos eran muy celosos de su raza, no se mezclaban con otros pueblos. Algo parecido pasó en Alemania con Hitler. Algo parecido pasa hoy en Estados Unidos con Trump. Algo parecido pasa hoy en Israel con el sionismo. Pero bueno, las historias se repiten. También los judíos de Galilea eran discriminados porque no acudían todos los años al templo de Jerusalén para la Pascua y Pentecostés. Pero es que estaban a 800 kilómetros aproximadamente de distancia del templo. ¿Cómo recorrer cada año 2 veces 800 kilómetros de ida y 800 de vuelta caminando? Muchos de los galileos iban una vez en su vida al templo de Jerusalén. Jesús quiso manifestarse a la comunidad apostólica entre este pueblo discriminado en Galilea, no entre la clase sacerdotal, no en el templo, no entre los judíos puros. Otra lección para nosotros, cristianos del siglo XXI. Salir de nuestros sitios de confort y movilizarnos, no hacia lo sagrado. La Jerusalén que está representada en el templo, en la iglesia, en los ritos, sino hacia lo profano, la Galilea, que representa esas personas y esos lugares que el cristianismo muchas veces rechaza,
los distintos cristianismos, el ortodoxo, el católico, el anglicano, el luterano, los evangélicos. En el siglo XXI, Jesús resucitado nos espera junto a los discriminados de nuestros sistemas religiosos. Y ese es el gran desafío, movilizarnos hacia allí, la Galilea de los gentiles. Hermanos, hermanas, tengan una muy feliz Pascua de Resurrección.